Seguimos en la redacción abierta de verano, 8 de agosto. Se incorpora a la mesa de la redacción el abogado penalista Víctor Manuel Seligrad. Muy buenas noches. Muy buenas, don Javier. Si me permites una ampliación a tus siempre sabias e ilustrantes palabras. Además, el despacho de nuestra especialidad de Derecho Penal, también otra de nuestras especialidades desde el año 1981 es todos los temas matrimoniales, incluyendo también la ley de 7 de julio del 81, en la que tuve el honor de poder colaborar con un familiar, que es la creación de la ley referente a los hijos fuera del matrimonio iguales ante la ley. Simplemente a los efectos de poder ampliar cualquier matiz en esta colaboración que yo tengo el honor de tener con vosotros y también llevada a cabo por tu persona, en temas que afecten al mundo matrimonial y al mundo también matrimonial dentro del tema de menores. Bueno, ahí queda dicho. Por cierto, recordar que la ley del divorcio la aprueba Adolfo Suárez, la UCD, no lo hace Felipe González, porque algunos años después han dicho, lo han escrito a través de las redes sociales, sobre todo, el PSOE, gracias al PSOE, gracias a la izquierda y ley del divorcio en España. Bueno, pues para bien o para mal, según se mire, hay divorcio, gracias a Adolfo Suárez, a UCD en el año 1981. Vamos a hablar precisamente más tarde, no ahora, del auge, del repunte de los divorcios después de las vacaciones, porque en septiembre es el mes donde más divorcios se producen. Eso luego lo va a responder Víctor Manuel Seligrad. Pero antes de eso vamos con un tema que nos ocupa incluso más, yo diría que bastante más, que es el de las manadas, el auge de las manadas en España. Unas manadas que se dedican a agredir sexualmente a mujeres, a violar a mujeres. Hemos tenido en este 2019 muchísimas, lo hemos analizado con Miguel Gutiérrez todos estos días. La última, la que está ahora mismo en todos los medios de comunicación, es la de Bilbao. Detención de 6 argelinos, 2 de ellos siguen en prisión provisional, 4 están en libertad con cargos, y lo último que sabemos es que la Ertzaintza no sabe aún si esos 4 que están en libertad con cargos participaron realmente en esa violación. Recordemos a una niña de 18 años la semana pasada, una joven de 18 años, una violación grupal entre 6 personas. Cree la Ertzaintza en estos momentos que los otros 4 están en paradero desconocido, están buscando, bueno, pues de origen también argelino, los que detuvieron en el momento que efectuaron esa detención. Esos 4 que posteriormente quedaron en libertad es que estaban con ellos. Quizá por eso pues los detuvieron en ese instante. Mucho que hablar sobre las manadas. El caso de los menores, cuando son menas, estos menores extranjeros no acompañados o no tutelados. ¿Cuál es la legislación en España? Si un menor, sea extranjero o no, si un menor comete una violación, esto se demuestra, porque siempre estamos hablando de presunción de inocencia, una supuesta violación, pero cuando ya sabemos y la justicia dictamina en una sentencia que efectivamente han violado, si uno es menor de edad y es extranjero, ¿qué es lo que le ocurre? Bien. Cuando uno es menor de edad, como es público y notorio, no puede entrar en cárcel. Tiene que cumplirse un reformatorio, toda la cuestión rehabilitadora del menor de edad. Sabiendo que desde el punto de vista de la diferencia entre los 16 años o que superen los 16 años sin llegar a los 18, hay una diferencia en cuanto a lo que es los hechos que se realicen de un punto de vista delictivo. Es verdad que en algunas ocasiones se está, por determinadas organizaciones criminales, utilizando a menores de edad para, en este caso, llevar a cabo determinados hechos contrarios a derecho, ilícitos o penalmente reprochables o penalmente condenables. Desde ese punto de vista también es un tema que hay que tener muy en consideración por esa utilización de esos menores que de por sí ya entran, porque a esos años se puede pensar, y yo me remito a lo que son los expertos en la materia, como son psiquiatras y psicólogos, si ya tienen un conocimiento suficiente de los hechos que están realizando, la suficiente razonamiento al respecto. Por lo tanto, lo que se lleva a cabo en esta legislación es el cumplimiento en unos centros adecuados para lo que son unos menores de edad, o bien lo que es también en este caso esa para intento de rehabilitación, que es lo que es fundamentalmente todo el tema referente al Código Penal. El derecho penal, además de ser sancionador y punitivo, que sanciona los hechos delictivamente condenables y condenados, también es un derecho para rehabilitar. Lo que pasa es que hay algunos casos en que algunas personas, por llamarlo personas o individuos, no se pueden rehabilitar. No lo digo yo, lo dicen determinados informes científicos o psiquiátricos. ¿Se puede decir que la ley del menor protege, pues cuando el agresor es un menor, protege más al agresor y desprotege a la víctima? Es decir, si uno es
una mujer y ha sido violada, una mujer ha sido violada por un mayor de edad, por un adulto, la justicia castiga con bastante mayor dureza a ese violador que si es menor. Es decir, que la víctima está desprotegida si el menor es el que comete esa violación. Desde el momento en que una persona, es decir, hombre o mujer, es violado o sufre una agresión sexual, evidentemente ya está desprotegido, porque si ha llegado a esa situación es por una desprotección de alguna situación. Dicho esto, está claro que sí que en algunas ocasiones el derecho, en este caso, ampara más, entre comillas, lo de amparar, o en este caso tutela de una manera distinta, yo diría que sea la expresión, tal vez, en ese lenguaje coloquial y entendible que tú has manifestado anteriormente, pues muchos de los televidentes pueden pensar que la minoría de edad se utiliza maquiavélicamente para, en este caso, realizar hechos delictivos que no son condenables igual que a un adulto. Si lo pensamos desde ese punto de vista, podría ser que no hay esa igualdad, pero esa igualdad no existe porque hay una ley de menores, en este caso, para lo que es el mundo penal, que sí que yo entiendo que debería de cambiarse. Es decir, debería de cambiarse en cuanto que hay determinados años, como ya a los 16 años ya se tiene una viabilidad de edad penal, también hay que tener en cuenta que una persona con 16 años, si comete un hecho delictivo, no es igual que si tiene 17 o tiene 13 o 14 años. Creo que esos temas hay que tenerlos en cuenta, y yo considero que lo más importante para poder llevar a cabo esa legislación es el hecho de las intervenciones de los científicos o los expertos en la materia, léase psicólogos, psiquiatras. Su experiencia profesional, por tanto, señor Seligrat, desde la aplicación de la ley del menor, recordemos quién fue el presidente del gobierno que aprobó esa ley, José María Aznar, estaba en la Moncloa, creo también apoyada por el propio Partido Socialista, una ley, como estamos viendo, que desprotege sin duda a la víctima. Lo que pasa, si me permites, y perdón por la interrupción, Javier, es que el derecho, lo que está ocurriendo es que va por detrás de los hechos de la sociedad, y eso es lo que no tiene que ocurrir. Es decir, entiendo que hay que intentar que el derecho esté más cercano a la realidad social. ¿A qué se refiere? Ejemplo concreto. Ejemplo concreto, es decir, el maltrato. El maltrato de las mujeres que están sufriendo, también sufriendo el maltrato los hombres, pero estamos hablando de lo que es la parte más débil en este caso, que es la mujer, en estas situaciones y hechos que se están observando. Hasta una legislación que no es excesivamente lejana, pues ha habido un desamparo absoluto de la mujer, en consecuencia del derecho. En consecuencia, el derecho tiene que ir más cercano a la realidad social, es decir, más cercano a los hechos de si una mujer es maltratada, si un hombre es maltratado, no esperar a que los acontecimientos vayan realizándose y luego actuar el derecho. Por eso muchos jueces tienen la complicación de llevar a cabo una aplicación del derecho, porque el derecho no va con esa realidad, con ese modernismo de la vida en sí. Podemos hacer otro ejemplo también, es en el año 1981, que ya tocaremos, con la ley de 7 de julio del 81, en donde estaba de ministro Ordóñez, de la UCD. En este caso la cuestión está en que los hijos fuera del matrimonio eran considerados ya a partir del 7 de julio del 81 hijos iguales ante la ley, aunque fueran de fuera del matrimonio. Con anterioridad a estos hechos existían hijos fuera del matrimonio y no estaba regularizada la situación. El derecho siempre debe de ir más cercano a esa realidad social, lo que pasa es que siempre va por detrás de esos hechos, pero hay que intentar que eso no ocurra. ¿Qué es lo que usted corregiría, por ejemplo, de esta ley del menor? En mi opinión, que a un joven a los 16 o 17 años, incluso yo diría a los 15, tiene conocimiento, igual que a los 18, de un hecho delictivo. Entiendo que una persona, sea hombre o mujer, con 16 años, tiene la misma capacidad de entender, repito que ahí nos sometemos, o me someto, a lo que digan los expertos en la materia, dado que mi opinión en este caso es una opinión con toda humildad y bajo la premisa de mi humilde experiencia profesional, pero en este caso entiendo que con 16 años no hay mucha diferencia de conocer lo bueno y lo malo que a los 18 años. Creo que esa diferencia hay que tenerla en consideración para que en este caso luego se lleve a cabo lo que es la pena de alguien que está cometiendo un hecho delictivo en virtud de que la víctima se sienta protegida por el amparo legal. Seguro que usted conoce, porque es uno de los referentes, de los grandes críticos con esta ley, al juez de menores Emilio Calatayud. Sí, me suena, no le conozco, pero me suena. Ha salido muchísimas veces en los medios de comunicación. Usted acaba de decir antes que la justicia, que las leyes tienen que adaptarse a la realidad. Sí, efectivamente. Pero previamente a las leyes y la justicia, también un aspecto importante es la educación, la formación. Por supuesto. Esto es lo que habla en muchísimas ocasiones el juez de menores Calatayud, a propósito de todos los casos que él sufre en su juzgado, lo que ve
claro, un juez al final está con las manos atadas, tiene que aplicar la legislación vigente en ese momento. Sí. Y son muchos los menores, sean de 15 o de 16 o de 17, que cometen, se me viene a la cabeza el caso del Rafita, el asesino de Sandra Palo. Estuvo unos años en un centro de menores, luego ya en absoluta libertad vigilada no, pero el caso es que ha vuelto a reincidir y ha vuelto a ser detenido en varias ocasiones por la policía. Esos temas son los que yo creo, Javier, que hay que tener en cuenta lo que es el sistema de rehabilitación. Por eso he comentado anteriormente, y eso quien más lo puede contestar es un experto en la materia, de que el derecho y el derecho penal en concreto está para rehabilitar a esas personas que cometen hechos delictivos o contrarios a derecho, valga la redundancia. Pero también hay que tener en cuenta que hay personas que son muy difíciles de que se pueda rehabilitar cara a la sociedad. Y eso... Me interesa muchísimo eso que acaba usted de decir, porque, corríjame usted si me equivoco, que seguramente me equivoque muchísimo todos los días, pero... Yo más, yo me equivoco más. El sistema judicial, penal que tenemos, lo tenemos enfocado a la reinserción. Claro, lo que pasa es que... Las ideas hegemónicas y las ideas dominantes en Occidente y en España en las últimas décadas han ido enfocadas a la reinserción siempre del preso. Deben de ir. Ahora, algunos con perplejidad, observamos como en el ámbito del movimiento feminista, bueno, machete al machote, todo este tipo de cosas, al paredón, cadena perpetua es lo menos que se... Pero bueno, hay que analizar, por ejemplo, el asesino de esta chica, de Laura Luelmo, en Huelva, hace un año. El señor que mata a esta joven había salido de prisión por un homicidio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los que han estado durante décadas diciendo que las leyes tienen que ir orientadas a la reinserción, hay que ver el pobrecito del asesino que sufrió mucho durante su infancia y que tuvo un padre malísimo y una madre que no le hacía caso. Bueno, ¿y qué hay de la víctima? Laura Luelmo hoy estaría viva si tuviésemos un sistema penal que castigase de verdad al criminal. Verás, es un tema tremendamente interesante, pero muy complicado, Javier. Muy complicado. ¿Por qué? Porque en la generalidad puede haber a veces estar la injusticia. Es decir, no podemos generalizar en cuanto a que todos hechos de personas que cometan determinados delitos sean o no reinsertables a la sociedad. Hay que intentar, porque para eso está, como bien has comentado y estamos comentando, que el derecho se ampare en esa rehabilitación a la sociedad del preso, del que ha cometido un hecho delictivo. Pero también, además de los jueces, en todo el organigrama o administración de justicia de estos temas, está también el sistema penitenciario, están también los especialistas, los psiquiatras, los psicólogos, los que tienen que seguir y vigilar cómo va rehabilitándose ese preso, o esa presa, ese individuo, o esa individua que está llevando a cabo esa rehabilitación. Pero coincidirá usted conmigo que todo ese sistema judicial y penal parte de unas ideas que están por encima. ¿En qué sentido? Pues que las ideas predominantes se enfocan a la reinserción, a tratar de establecer un sistema penal y penitenciario en el que el éxito va a residir en que el señor que entra en prisión por un asesinato, al cabo de unos años, X, no sé cuántos años tiene que estar un asesino, pues salga y se rehabilite la sociedad. Sí. Usted hablaba de los casos que no se puede generalizar, pero claro, cuando hay muchos psicólogos y psiquiatras que dicen que es imposible la reinserción, que en muchos casos hay un porcentaje elevadísimo. Criminales, por ejemplo, hablo de los violadores. Después de la derogación de la doctrina Parot, el violador del ascensor volvió a las andadas. Efectivamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es muy importante que los jueces tengan informes correspondientes a cómo se está llevando a cabo esa actividad por parte del preso en su rehabilitación. Y esos informes hay que tenerlos siempre bajo un seguimiento. Lo que pasa es que la justicia, la administración de justicia, no es perfecta. En este caso, al no ser perfecta, lo que tiene que hacer es intentar llegar a la víctima y ayudarle a la víctima al máximo. Pero sí que es verdad, y estamos todos de acuerdo, de que hay determinadas personas, como hemos dicho al inicio de nuestra conversación o de intervención por mi caso, de que sí que hay que tenerla en cuenta porque pueden ser un riesgo para la sociedad. Eso no quiere decir que no se tenga en cuenta que la generalidad pueda ser perjudicial para todos, pero sí que hay determinados hechos de determinados individuos que se demuestran por hechos, repito, no por palabras, de que vuelvan a reincidir en su acto delictivo. Prisión permanente revisable es uno de los debates... Sí. Que el año pasado, usted también vino aquí a algunos programas, como el informativo, o a este mismo espacio, la redacción abierta, a hablar de la prisión permanente revisable. Un debate que está, bueno, en el tablero político, en el Congreso de los Diputados.
Yo hablaría incluso ahora de la cadena perpetua. Es ¿Cuál es la distinto. diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es distinto. La cadena perpetua, como sabes muy bien, como saben todos los televidentes, es que esa persona muere ya directamente en la cárcel. Es decir, no hay un plazo de tiempo. Eso es una negación del actual modelo penal que tenemos en España de la reinserción. Claro. Es decir, usted ha matado, usted va a morir en la cárcel. Nosotros no le vamos a matar, no le vamos a aplicar la pena de muerte, pero va a morir en una celda. Va a estar siempre usted ingresado en una prisión. La prisión permanente revisable es que pasados esos 20 años se puede empezar a ver la viabilidad. 20 años al máximo. Me refiero que es cuando se lleva a cabo, puede ser antes, es decir, Me parece muy poco tiempo. Pero puede ser que en este caso se tenga en cuenta determinados hechos delictivos y cómo vaya la revisión. O sea, Pero no es todo el tiempo, no es toda la vida. Un señor que mata, que viola a una mujer y luego la mata, va a prisión y a los 20 años le hacen un examen y puede ser que alguien diga también este señor está rehabilitado, salga usted. Por eso no es una prisión, por eso no es cadena perpetua. Estamos hablando que se ha confundido muchas veces. Permanente revisable, pero eso solo a los 20 años. Bueno, claro, porque en este caso es el máximo. Es el máximo que tenemos en España. Claro, es el máximo. Pero hay que tener en cuenta que eso es lo que tenemos ahora mismo. Por eso, cuando se hablaba de que la prisión permanente revisable era similar a la cadena perpetua, no es cierto. No, porque depende de los años que uno establezca, ¿no?, en el Código Penal, y en de Europa, cuántos puede estar en prisión. Y en Europa está aceptado, en otros países como son Francia, como son Alemania. Por lo tanto, sí que en este caso hay que tener en consideración esta situación, pero en esos momentos tiene que haber unos hechos que está establecido en la ley de la prisión preventiva, está establecido cuáles son esos hechos en concreto, para que pueda ser aplicable esta pena en ese sentido. No todos los hechos delictivos son aplicables al respecto. Por lo tanto, son cuestiones, además, que hay muy pocas condenas con prisión permanente revisable, como todo el mundo sabe, y hay que tenerlo en cuenta en cuanto a que también la legislación puede ampliar en este sentido otros temas en que puedan ser aplicables a ley. Pero por eso he dicho que el derecho muchas veces va por detrás de la realidad social. Ten en cuenta que yo, como sabes muy bien, Javier, soy una persona absolutamente, soy apartidista, aunque político soy, porque la palabra política viene de policiudadano, me considero ciudadano. Pero sí creo que en este caso todos los políticos deberían de unirse para tener un sentido del Estado. No un sentido únicamente de sus ideales políticos. Ya podemos esperar sino nosotros, Desgraciadamente. los que tenemos determinados años, como es mi caso, si hemos vivido una transición en donde personas como de ideología comunista se unieron con personas de ideología de derechas para crear una Constitución española. Eso es un sentido del Estado. El mirar por lo que es una estabilidad del bienestar y por todo lo demás. Eso es lo que yo creo que deberían, de lo que echan falta hoy en día los ciudadanos y ciudadanas, que son políticos que van mirando más su interés partidista que el interés societario. Esta es una humilde opinión. En este debate penal, al menos yo considero que no es de izquierda o de derechas, que las penas sean más duras o más laxas. Es que no creo que esto vaya con ningún partido. Desgraciadamente, la realidad nos dice que los partidos de ámbito progresista han estado en las últimas décadas, bueno, pues con la matraca de la reinserción, algo con lo que yo no creo en la reinserción. Muchos expertos hablan de que es imposible determinados crímenes y determinados delitos, que se antoja muy complicada la reinserción. Es un tema de Estado sin duda, pero es que ahora mismo las leyes que tenemos, me acuerdo de Juan Achaos, el terrorista de ETA, que sigue por ahí en una playa de Venezuela, una playa caribeña, poniendo mojitos en un bar. No sé qué hace el CNI, que no se lo trae. El caso es que de Juan Achaos mató a 24 o 25 personas y estuvo 21 años en prisión. Esto, por mucho, ustedes pueden hablar de leyes y lógicamente usted es un experto jurista y yo no, pero esto, el ciudadano normal, que yo me considero un ciudadano, también periodista, pero soy un ciudadano, no lo puedo entender. No puedo entender como un criminal, tampoco, pero yo que mata a una tampoco. sola persona, no a 25, a los 21 años esté en la calle. Yo tampoco lo puedo entender. Lo que pasa es que en este caso hay una legislación que es la que hay que cumplir. Y lo que habrá que hacer es que los poderes legislativos reformen, es decir, hay cosas que ciertamente los que somos ciudadanos, sea periodista, abogado, ingeniero, fontanero o médico o arquitecto, no pueden hacer otra cosa que someterse a lo que en este caso el poder legislativo lleve a cabo lo que es esta cuestión, la legislación. Es decir, creo que hay que tener en cuenta muchos factores para llevar a cabo lo que es esta realidad de lo que estamos comentando, pero no podemos más que pedir, y el voto es el que está de cada programa, de cada partido, es el que cuando tenemos que votar, luego otra cosa es que cumplan o no lo que es sus compromisos electorales. Eso es otra cuestión. No vamos a juzgar desde esta mesa, pero
quiero que veamos unas imágenes que les ofrecíamos en el día de ayer. Un vendedor ambulante en una playa de Huelva, en Punta Umbría, apuñalaba a un policía local cuando trataba de requisar su mercancía. Y yo veo que lo dejan, si no hacen nada malo. Este es el momento en el que un vendedor ambulante agrede con un arma blanca a un policía local en la playa de Punta Umbría. En una operación contra la venta ilegal a pie de costa, los agentes se disponían a requisar los productos para evitar su comercio. Entonces, el vendedor ilícito asestaba 3 puñaladas a Antonio Garrido, el jefe del cuerpo. Los hechos han ocurrido esta misma tarde, alrededor de las 2, en la zona del Chiringuito del Loro. El vídeo lo ha publicado la propia policía en su cuenta de Facebook. Tras el intenso forcejeo entre el violento y el agente, el vendedor se abalanzó y desplegó su navaja, apuñalándolo en diversas ocasiones. En ese momento, el resto de compañeros del policía intentaron reducirlo. Fuentes del ayuntamiento de la localidad onubense indican que el vendedor carecía de licencia y ahora se encuentra detenido y el herido en el hospital. Hechos como este de venta ilegal suponen un riesgo para la salud pública, ya que normalmente los productos alimenticios que se ofrecen no se mantienen en las condiciones oportunas, sumándole las altas temperaturas a las que son sometidos sin ningún tipo de control. Decía anteriormente que no vamos a juzgar con unas imágenes, pero aprovechando que está Víctor Manuel Seligrat y es abogado penalista, la pregunta es evidente: ¿qué cree usted que le puede pasar a este vendedor ambulante que asestaba 3 puñaladas al jefe de la policía local en Punta Umbría? Pues partiendo de esas manifestaciones que comparto, y es que no pretendemos bajo ningún concepto enjuiciar, porque para eso están los jueces, y tampoco pretendemos bajo ningún concepto dar una opinión, porque somos en este caso evidentes pero no videntes. Lo que puede ocurrir es que hay que ver, en este caso, interpretar este vídeo y ver si la intención de esta persona que comete ese acto de agresión estaría con la intencionalidad de matar a esa gente de la autoridad, o estaba bajo una situación que pudiera considerarse entre un homicidio o un asesinato, un presunto homicidio o un presunto asesinato. Las imágenes, entiendo que para el juzgador serán ilustrantes a los fines de saber cuáles eran esos actos que se están llevando a cabo con un arma blanca, con una navaja, y al mismo tiempo entiendo que en esa detención se estará llevando a cabo algo que para mí es fundamental en determinados procesos penales, que son la intervención de los médicos forenses, es decir, aquel médico forense o psicólogo adscrito al juzgado correspondiente que pueda aseverar o dar un informe si esta persona estaba bajo una presunta enajenación mental transitoria o no. En consecuencia, la intencionalidad en el mundo del derecho, y más aún en el caso que nos ocupa, en el derecho penal, bajo esas imágenes de ese vídeo, si en esa navaja intentaba 3 veces el lugar donde te quería también clavarle la navaja, etcétera, cómo estaba él, en qué estado estaba, serán las bases, entre otras cuestiones, por las que el ilustre juzgador o ilustre juzgadora lleve a cabo su correspondiente resolución de este vendedor ambulante con ese acto que estamos viendo en pantalla. Víctor Manuel, antes de que se marche usted, el tema de los divorcios, ¿por qué en septiembre aumenta el número de divorcios? Lo primero que se nos ocurre es que las parejas en vacaciones pues pasan más tiempo, están más horas de convivencia que durante el año, que uno tiene que ir al trabajo y ya llega a casa en esta vida moderna con apenas tiempo para cenar y meterse uno en la cama. Yo me voy, pero sabéis que siempre estoy a vuestra disposición, siempre. Pues una de las causas es, como muy bien has dicho tú, esa reiterada convivencia en las épocas de vacaciones. Pero hay que hablar con claridad, estimado Javier, y seguro que todos vuestros televidentes, en estas palabras que son con toda humildad, pero que entiendo que son reflejo en algunos casos de la realidad, cuando un matrimonio, sea verano, sea invierno, primavera o otoño, hay una convivencia y perturba aún más esa convivencia, al que se vea más diariamente, es porque el matrimonio está roto.
Es decir, esto es como cuando hay un matrimonio, no quiero, repito, en la generalidad puede estar la injusticia, pero sí que hay casos de más viabilidad que otros, es cuando un matrimonio se rompe y alguno de ese matrimonio, esa pareja cree que se ha roto por una tercera persona. Eso no es así. Cuando un matrimonio se rompe, una pareja se rompe, no es causante ninguna tercera persona, es causante que esa relación está rota. Porque si uno está francamente enamorado de alguien, no se va a fijar en otra persona. O si comete ese desliz o esa causa de infidelidad, que ya no es causa de divorcio ni de separación, la infidelidad conyugal, automáticamente entonces es distinto a alguien que reiteradamente es desleal o infiel a su pareja. En consecuencia, es verdad lo que tú has dicho, es una convivencia habitual la que en este caso conlleva una mayor auge de problemas matrimoniales o de pareja, pero no hay que olvidar y nunca hay que hacer como hace el avestruz, esconder la cabeza para no ver la realidad. Cuando eso ocurre es porque la pareja o el matrimonio no funciona bien. Víctor Manuel Selirat, abogado penalista, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en la redacción abierta. Vamos a hacer un alto, nos marchamos a publicidad. A la vuelta, Iván Vélez va a estar con nosotros. ¿Saben que el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona sostiene que Cristóbal Colón era catalán? A la vuelta. Seguimos en la redacción abierta del verano, algunos la llaman así. Muy buenas noches, Iván Vélez. Buenas noches, encantado de estar aquí. Iván Vélez, que profesionalmente es arquitecto, pero es el director de la Fundación DENAES. Es un gran conocedor de la historia de España y vamos a abordar muchísimos temas. El primero de ellos, la última del separatismo catalán. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona sostiene categóricamente que Cristóbal Colón era... ¿Qué era? Pues probablemente catalán, ¿no? Catalán, efectivamente. Como Santa Teresa de Jesús, Hernán Cortés, Bueno, Cervantes. van a reivindicar ellos la hispanidad. Bueno, Claro. al fin y al cabo. Bueno, es que claro, ellos como consideran que España es una especie de monstruosidad histórica, pues como resulta que dentro de esa monstruosidad hay hechos muy destacables, pues se los intentan arrogar de algún modo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Cristóbal Colón, pues les vendría bien. Lo que pasa es que convendría que supieran los responsables de ese museo que Cristóbal Colón, digo Hernán Cortés por deformación ya y porque además he visto que en algunos sitios que también le atribuyen cierta catalanidad, convendría que supieran que Cristóbal Colón era un firme partidario del esclavismo. En ese sentido sí que encaja bien con algunas de las grandes familias del 19 que todavía se dedicaban a la trata de esclavos negros, ¿no? Recuerdo en la universidad, escogí porque había asignaturas de libre configuración, optativas, y una fue Historia de América, a mí me gusta mucho la historia, y el profesor Javier Sáenz del Castillo, quien por cierto estuvo en esta misma mesa, y tuve la suerte de ser compañero de Fernando Paz en la universidad, cuando estudiaron historia. Lo primero que nos dijo cuando nos habló de Colón es que era entre mala y muy mala persona. Bueno, simplemente el que estudie mínimamente la biografía de Colón, pues se da cuenta de que no era precisamente una hermanita de la caridad. Era un gran mercenario. Él era un esclavista con un modelo genovés. Los genoveses eran también gente dedicada al tráfico de seres humanos, y entonces lo que trató es de implantar ahí una factoría que enseguida fue abortada por los Reyes Católicos, concretamente por Isabel I de Castilla, que no de Cataluña, que no de Aragón. En eso, Iván, yo creo que es donde hay que poner toda la atención, poner todo el foco. Es decir, él era un marino, él seguía sus propios intereses, la bandera española y en fin, todo eso le daba bastante igual. Él era un aventurero que presentó el proyecto, ¿no?, a los Reyes Católicos. Bueno, pero el proyecto es español. El proyecto es español, pero él presenta el proyecto y como les pasó a tantos otros, algunos, luego frenados también por los Reyes Católicos, luego por Carlos V, llegan a América tratando de, en primer lugar, beneficiarse ellos mismos, al margen de la bandera que llevase su barco. Colón, si no es por los Reyes Católicos, hubiera convertido aquello en un campo de esclavos, como hemos visto en la colonización británica, por ejemplo. Claro, es que eso es lo que distingue la colonización británica o inglesa, por mejor decir, de la hispanidad, que es una obra civilizatoria, por supuesto con sombras, como toda acción humana, y lo que demuestra la trayectoria de Colón y de otros muchos que le siguieron es que las acciones individuales, cuando desbordaban los límites institucionales, pues eran neutralizadas, que es lo que le pasó a Colón, que acabó viniendo a España cargado de cadenas, expresión muy de la época. Hay que recordar que todas las figuras importantes
hispanas que se asentaron en el Nuevo Mundo eran los gobernantes, quiero decir, eran sometidos a un juicio de residencia, una especie de auditoría tras la cual podían algunos dar con sus huesos en la cárcel. Y eso es lo que le ocurrió a Colón. Por otra parte, estas teorías del nacimiento de Colón no sé si en Barcelona o en qué localidad de Cataluña le atribuirían estos señores, que entiendo que carecen de la documentación que lo demuestre, porque si no, no habría debate. Pues claro, esto es un asunto muy especulativo. En Mallorca también le atribuyen un origen mallorquín. Eso puede tener mayor... Yo tengo incluso documentación de un señor que me la cedió hace un tiempo, en la cual lo intenta demostrar, y claro, esto simplemente se trata de no especular, sino de intentar contrastar pues los documentos y las reliquias que han quedado de toda esa acción. La historiografía convencional siempre nos ha dicho que es probablemente genovés. Sí. Pero es verdad que algunos le podrían atribuir el origen balear. Sí, ya digo que se lo han intentado atribuir. A mí me parece muy bien que la gente revise constantemente las fuentes, porque siempre aparecen cosas nuevas o matices nuevos, pero afirmar así categóricamente que era catalán, pues que lo demuestren, ¿no? ¿Hay algún otro origen que se le pueda atribuir a Cristóbal Colón? ¿Era judío? No lo sé, es que yo no lo sé, no puedo saberlo. Yo no soy un experto en Colón, pero desde luego lo que no me atrevería es a lanzar ese tipo de aseveraciones sin tener una documentación que lo sustente, que es lo que me da la sensación que han hecho estos señores del museo. Que nadie interprete en casa que estamos aquí diciendo que mañana hay que quitar la plaza de Colón, echar abajo su No, eso estatua. es otra cosa. Y eso es una moda. Exactamente. Eso es una moda que desgraciadamente en los últimos años ha ido a más, la de convertirse uno en sumo sacerdote de toda la historia. Estamos aquí en el año 2019, miramos por encima del hombro cualquier etapa histórica y nosotros nos erigimos, nos autoarrogamos la capacidad de derribar estatuas y de echar por tierra periodos históricos, ya sea el Imperio Romano, ya sea los Reyes Católicos, la Hispanidad, la llegada a América, el franquismo, cualquier etapa histórica. Y yo creo que eso es bastante peligroso, ¿no?, para los historiadores. Es peligroso, pero hay que tener en cuenta una cosa fundamental en este sentido, en este caso de Colón. Colón, la floración, digamos, de estatuas colombinas, es una maniobra italo-norteamericana del 19 y 20. Eso hay que tenerlo muy presente. Y era una forma también de negar la obra española. Por eso hablaba yo antes de los intereses individuales o los intereses pues de las sociedades políticas que impulsan esos proyectos. Entonces, insisto, la gran explosión iconográfica de Colón la llevan a cabo italianos o italoamericanos que lo que quieren es intentar digamos menoscabar la obra española. Pero la obra es española porque Colón, hay que recordar que fue envuelto o fue acompañado por los hermanos Pinzones, por una marinería y por toda la experiencia de navegación que tenía ya una potencia naval como era España. Entonces eso conviene resaltarlo, vamos, continuamente. Sí, con esto no estoy diciendo que haya que tirar las estatuas, pero que sepamos también de dónde vienen las estatuas, ¿eh? Eso es fundamental. La hispanidad difiere enormemente de cómo los ingleses concibieron su expansión por el mundo. Eso sí eran colonias, lo que ellos iban erigiendo en Asia, en África, etcétera. No se puede considerar colonias a nuestros territorios de ultramar en América. Claro, también volveríamos a insistir, la moda de llamar colonias a los territorios hispánicos es del 19 con ese afrancesamiento pues, del cual fuimos víctimas y del cual siguen siendo algunos. Incluso algún partido tiene un toque francés muy acusado, ¿no? Hay una obra que yo recomiendo siempre, porque en el título viene ya el contenido de la misma y la refutación de esta idea, que es Las Indias no fueron colonias, que es una obra de Ricardo Levene, un argentino. Y es muy interesante lo que está diciendo de que España no tuvo colonias, sino que tuvo virreinatos y tuvo luego después capitanías y provincias y tal. Viene muy al caso porque precisamente ayer se cumplieron 3 años del fallecimiento de Gustavo Bueno, que fue quien distinguió en una obra que recomiendo llamada España frente a Europa entre imperios generadores e imperios depredadores. El imperio generador construiría sociedades políticas adultas, por resumirlo con toda premura, y el imperio depredador es el que sí que estaría apoyado en factorías o colonias, en las cuales pues la sociedad natural, los individuos de esas sociedades no son incorporados a las instituciones, digamos, canónicas. Hablando de colonias, Gibraltar, la última colonia en suelo europeo, desgraciadamente en suelo español. Da una idea también,
siendo colonia británica, de que ellos, su proyección y su idea del imperio era esa, la de colonia. Todo lo arrojaban al ámbito económico. La diferencia con España es que España, en cambio, puede presumir de haber levantado catedrales, de haber levantado y fundado universidades, que eso no se dio con tanta asiduidad y con tanta frecuencia en el Imperio Británico. Hoy Gibraltar, como decimos, 3 siglos ya en territorio español, colonia en suelo español, tienen unos grandísimos intereses económicos. Me gustaría que viésemos este artículo escrito por el economista Juan Velarde el pasado mes de noviembre, en el que aporta algunas claves de por qué Gibraltar, bueno, pues no lo van a regalar los británicos. Gibraltar como freno económico continuo. Una de las características sistemáticas de Gibraltar es haberse convertido a partir del Tratado de Utrecht en 1713 en un obstáculo colosal para nuestro desarrollo económico. Cuando la política de Castilla puso orden en el tráfico mercantil con la aparición de la llamada verja y creó un problema muy serio relacionado con la caída, ya muy amplia, del contrabando, provocó una réplica importante. Esta dura carga que, desde el siglo XVIII, representa Gibraltar para España, obliga a endurecer nuestra política respecto a la roca. La base de la actual realidad que sustituye al viejo contrabando y que hoy está vinculada a las drogas que llegan por esas vías marítimas al campo de Gibraltar y que por sus características originan daños sin cuento a la población española. ¿Soluciones, querido Iván Vélez? Hombre, soluciones no tengo, pero yo creo que suscribiría las palabras del maestro Juan Velarde, al cual tengo el gusto de conocer y el que he entrevistado en alguna que otra ocasión, y me parece que es un juicio muy acertado de una persona lúcida, con una trayectoria tremenda, con un conocimiento muy exhaustivo de la economía europea, con un conocimiento también muy importante de la economía del 18. Él tiene también trabajos muy interesantes en relación a los cambios económicos que se operaron en el 18 en Cataluña a raíz de la implantación de la Casa Borbón en España, y creo que sí, que habría que endurecer las condiciones de relación con ese peñón, y tras el cual están los intereses británicos, que además pues ya sabemos a lo que están jugando en Europa, a esa especie de thrillerismo tan habitual que han desplegado a lo largo de la historia. Se van, no se van, y acaba siendo, pues como decía un amigo mexicano, pues una especie de gran paraíso fiscal en Europa. A eso iba. Siempre hemos dicho que las ideas tienen consecuencias. ¿Es una casualidad entonces, Iván, que Gibraltar en 2019 siga siendo una plaza de contrabandistas? No. Y bueno, es un paraíso fiscal? ¿Esto es lo que ha proyectado al mundo el Imperio Británico? Lo del contrabandismo, el comercio, etcétera. En cierto modo, la acción histórica del Imperio inglés tenía un componente mercantil evidente, ¿no? Y entonces quedan algunas reliquias como este peñón. Hay también que pensar que, digamos, que en las líneas de fricción entre determinados países siempre aparecen estados peculiares. Estoy pensando incluso en Andorra. Es decir, que nadie está libre de no crear su especie de pequeño paraíso o sitio con peculiaridades fiscales para que ciertas oligarquías pues hagan allí sus negocios. Que recuerdo una familia ya olvidada por la prensa, me parece que se llamaban Pujol, que iban mucho a Andorra, y, en fin, que en todos los sitios hay una especie de campos. Pareciera que a la familia Pujol le ha tocado el euromillón. A cada uno de los hijos, sí, son gente. Sí, han desaparecido de todos los medios. Han triunfado. Supongo que hay intereses importantes para que no se hable de ellos, ¿verdad? Es probable. Pero bueno, pues volviendo al tema del peñón, el peñón tiene estos condicionantes y luego tiene otros. Yo recomendaría también, por ejemplo, la obra de Lino Camprubí al respecto de la importancia geoestratégica que ha tenido el peñón, pues desde los tiempos, bueno, históricamente, y también reforzada en los tiempos de la Guerra Fría. Entonces eso también es un factor que no debemos olvidar. Lo que pasa es que es más oculto, lo más evidente es la cuestión del contrabando y de... ¿Pudo España durante la Segunda Guerra Mundial recuperar Gibraltar, ¿no? Hubo Fue ahí, una de las sí, conversaciones que Franco mantuvo con la Alemania de Hitler. Sí, esa es una de las posibilidades que existieron, pero eso es pasado, y ahora yo creo que lo que habría que hacer es pues actuar con firmeza ante ese territorio que además se dedica a intentar ir ganando el terreno al mar, que va quitando aguas. ¿El cierre de la verja la acción más eficaz por parte de las autoridades españolas? Yo creo que hasta la fecha sí, lo creo. ¿Y no hay nadie que se atreva a volver a hacer eso? ¿Fue Felipe González después de...? No, porque la clase política española es absolutamente...
vamos, es una especie de orden de beatería europeísta. Entonces todo lo que suene a Europa pues les parece maravilloso, incluido el peñón. Entonces claro, es muy difícil. Pero se supone que no les tiene que parecer maravilloso que haya una colonia en suelo español, suelo europeo. Ya, pero... Porque había una resolución de la ONU, años 65, si no me falla la memoria, que decía instaba precisamente a la descolonización. Sí, pues a los hechos pues será en África, pero en Europa no, ¿no? Claro, a los hechos me remito, a la situación actual me remito y vemos que efectivamente no es así. Es que en España, como decía Unamuno, el papanatismo europeísta está muy asentado. El papanatismo europeísta, Claro, buen término este. Europa es lo más. Hablando de papanatismo, y no europeísta en este caso, sino mundialista, cada vez son más frecuentes estas noticias apocalípticas del cambio climático, noticias a propósito de que no vamos a tener alimentos, ni que la temperatura media del planeta va a subir en los próximos 10, 20, 30 años, de tal manera que se van a derretir los polos. Bueno, esta especie de psicosis colectiva, pero que lo vemos todos los días en la agenda que van propugnando todos los grandes medios de comunicación, que se parecen muchísimo, parecen cada vez... parecen gemelos, y no lo digo solamente por el duopolio, porque uno ve el telediario y desde la A a la Z todo eso se va repitiendo en todas y cada una de las cadenas. La última, Iván Vélez, es que la ONU recomienda que cambiemos de dieta para evitar el cambio climático, es decir, que dejemos de comer carne, es decir, que se encarezca el precio de la carne, algo que se plantea Alemania, es decir, que solo los ricos puedan comer carne, es decir, que lo que está de fondo en este movimiento ecologista, yo creo que es algo de las élites, no es algo que te estén reclamando la clase trabajadora, ni mucho menos, es vulgarmente se denomina, ¿no? Los pijos progres, que están aburridos, que tienen todas sus necesidades cubiertas y les da por esto. Pues si quizá quieran volver al pan y circo, el circo ya lo tenemos muy bien distribuido y el pan pues sería quizá la alternativa, ¿no? No sé, me imagino que, aparte de lo que dices... Esto es un informe de la ONU, ¿eh? Sí, Iván. bueno, pero la ONU no es... Es que, claro, tendemos a pensar que organizaciones muy importantes pues se asientan en la objetividad pura, ¿no? Y no responden a intereses evidentes, ¿no? Luego se acaban descubriendo con el paso del tiempo. Bien, pues da la impresión de que entonces los chuletones serán para unos pocos, no para todos. Evidentemente, o probablemente no haya chuletones para todos, pero no parece que esta sea la solución. Y esto pues recuerda a muchos movimientos, ¿no? Que con cierta profundidad histórica, por ejemplo en España había el vegetarianismo iba unido al anarquismo, en fin, hay siempre un componente ideológico, ¿no? Y una especie de movimiento místico en apariencia que luego esconde pues intereses más espurios. No sé, me parece que además esto habría que cruzarlo probablemente con el crecimiento de población en el planeta, pero también con el augurio de que dentro de un tiempo la curva empezará a decaer. Entonces, a ver cómo se conjuga todo esto, ¿no? Pero aparentemente pues tiene esta pinta de que a la mesa solo irán, a las mesas distinguidas irá la carne y a las otras pues irán no sé muy bien qué, ¿no? Qué horror. Vamos a ver algunos de esos puntos del documento que ha difundido la ONU. Se derrocha entre un 25% y un 30% de la comida que se produce en el planeta. Combatir este problema puede rebajar las presiones por reducir bosques y aumentar el suelo agrícola, contribuyendo así a una reducción de las emisiones de CO2. Recomendación de puesta en marcha de políticas que reduzcan el despilfarro de comida e influyan en la elección de determinadas opciones alimentarias. Bueno, lo comentaba antes Iván Vélez. La ONU, organismo internacional, se supone que muy serio, muy respetable, al final este tipo de cuestiones responden a las pautas que van dando desde distintos grupos de presión, distintos lobbies. Claro, es evidente que desde luego no serán los lobbies cárnicos los que o sí pretenden hacer negocio encareciendo únicamente el producto, pero vamos, lo insisto, estas organizaciones nunca se asientan en el vacío, sino que tienen pues intereses y hay unos objetivos muy concretos. No sé hasta dónde se podrá llevar, cómo se va a implantar todo esto además. Como no sea por la vía de lo económico, del precio, pues... Bueno, pues será quizás subiendo el precio y por otro lado la Unión Europea adoptando medidas de encarecer exactamente. Por un lado la carne, cuando tú encareces ya el precio de la carne, lógicamente la consecuencia va a ser que la gente con menor capacidad adquisitiva pueda consumirla. Sí, pero habrá que comer También algo. Hay carnes y carnes. Claro, habrá que comer algo, me imagino, y entonces se optará por la agricultura, pero la agricultura irá en contra de los bosques. En fin, que sí, aquí siempre hay una especie de elementos que se van conjugando
dando y que probablemente para los apocalípticos ninguna medida sea buena. Iván Vélez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te deseo un feliz verano y que comas mucha carne. Bueno, la justa, yo creo, igualmente. Encantado de estar aquí. Nos marchamos a publicidad. Pepe Rubio Morales Arce, siempre confundo sus apellidos. Va a estar con nosotros, vamos a repasar algunos de los asuntos de actualidad más aburridos quizá, o no, según se mire. El gobierno Sánchez, que está mareando la perdiz, que no parece que quiera ya llegar a un acuerdo con Podemos, aunque queda muchísimo, hasta el 23 de septiembre tienen para hablar socialistas y podemitas. Lo vemos a la vuelta. Seguimos en la redacción abierta. Pepe Rubio Morales Arce, muy buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez sigue de tour, porque un día se reúne con movimientos ecologistas, otro día con las ONGs, otro día con el sector de la industria. En el día de hoy se ha reunido, por un lado, con los sindicatos UGT y comisiones obreras, es decir, estaba como en casa, y por otro lado, con sectores de la agricultura y ganadería. Un voto el del campo, que desde las pasadas elecciones andaluzas se ha ido a Vox de manera mayoritaria, me parece significativo. Estamos viendo imágenes de esa reunión con los sindicatos, el señor Sánchez, que ayer estuvo con su majestad Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, un encuentro al que llegó una hora tarde el señor Sánchez. Eso que tiene el Falcon, no sé cuál fue la excusa que pusieron desde Moncloa, pero el caso cuando uno tiene un avión que no tiene que ir en fin, no es de línea regular, no tiene que pasar ningún control de absolutamente nada, pues hizo esperar a su majestad una hora. Esta reunión con los sindicatos, ¿cuáles han sido las conclusiones? Bueno, los sindicatos le han dicho, por un lado, por favor, pacte usted con Podemos, forme gobierno con Podemos cuanto antes, y por otro, derogue la reforma laboral de Rajoy. Si no lo hace, nosotros vamos a salir a la calle. Y me hace gracia precisamente esto de la reforma laboral, porque como sigue vigente, cuando ha habido datos de paro positivos, cuando ha subido el empleo mes a mes, hemos escuchado a los distintos miembros del gobierno sacar pecho, y ellos votaron en contra de esta reforma laboral. Bueno, no solo eso, ¿no? Sino que yo creo que no debe ser tan fácil derogar o cambiar la reforma laboral, ya que durante los 8 o 9 meses que ha tenido de gobierno el señor Sánchez antes de las elecciones, desde junio del año pasado hasta las elecciones de abril, con su mayoría parlamentaria, junto con Podemos, nacionalistas, independentistas, no en ningún momento la ha llevado al Parlamento, ¿no? Así que yo creo que él sabe que no hay mucho donde jugar en esa ley y que está siendo positiva para España. Luego escucharemos la reacción de la ministra Valerio, que ha señalado en un alarde de sinceridad que los sindicatos prefieren un gobierno de izquierdas. Bueno, pues obviamente lo hubiéramos esperado, especialmente de comisiones y de UGT, que desde hace ya 30, 40 años son realmente instrumentos de izquierda. La muleta, efectivamente, del poder, la muleta del poder. No están realmente para defender los intereses de la clase trabajadora. Hemos visto el comportamiento de los sindicatos cuando tenemos en la Moncloa a un partido o a otro. Vamos ahora con esa reunión que mantenía Sánchez con los sectores de agricultura y ganadería. Decía antes que la izquierda anda un tanto preocupada, y precisamente con estas iniciativas de hay que dejar de comer carne porque el cambio climático, que las impulsa la izquierda Totalmente. Más progre y más establishment. Veamos anteriormente con Iván Vélez ese documento de la ONU en el que se insta a dejar de comer carne para evitar el cambio climático. Al final la carne van a subir el precio para que la gente pobre no sepa finalmente lo que es un trozo de carne. Acabaremos con eso. Estos son ideas de la izquierda más chic, de la izquierda caviar, y luego da lugar a explicar por qué la gente del campo vota a partidos como Vox. Lo vimos en las pasadas elecciones andaluzas y lo hemos visto también en las generales. En Andalucía Vox cosechó aún mejor resultado que en las pasadas andaluzas. Claro, tú te pones, Pepe, en el pellejo de un hombre del campo que le están diciendo nada de comer carne, vamos a reducir la su nada de matar animalitos, nada de toros, al final nada de caza, pues está yendo contra su forma de vida.
Es curioso, ¿no?, el cambio, porque realmente esto era un voto históricamente de izquierdas. Sí, señor. De hecho, el voto de la derecha era mucho más urbanita, Sí. de capital de provincia, por decirlo de alguna manera, y el voto de izquierda era un voto mucho más rural. Evidentemente, cuando a la gente le tocas el bolsillo, pues claro, le afecta, ¿no? Y es verdad que yo creo que Vox en este caso ha hecho y está haciendo una defensa de la agricultura que hay que decir la importancia que tiene para el PIB español y la importancia de la agricultura para la economía española. Bueno, y es normal que la gente del campo, que no es tonta, pues al final vote a quien apoya sus intereses. El camino es muy largo todavía para satisfacer. Yo es que tengo muchos amigos que se dedican a la agricultura en Andalucía y me lo cuentan. Aún no se ha incidido lo suficiente en lo que ha supuesto para las personas que trabajan en la agricultura en España que España entrase en la Unión Europea. Habla con un pescador o habla con un agricultor a ver si te hablan maravillas de la pertenencia, la integración de España en el proyecto comunitario. Hay un punto ahora que se está, que es absolutamente lamentable, que sí que está defendiendo, yo creo, bastante bien Vox en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que es el tema de las naranjas. Sí, señor. Se ha llegado a un acuerdo en la Unión Europea para traer naranjas africanas, creo que son de Sudáfrica, si no me equivoco, y tenemos todo el levante español tirando naranjas año tras año porque no se pueden vender. O sea, están tan bajos los precios que no compensa, ¿no? Claro, realmente cuando perteneces a un club como es la Unión Europea y luego los beneficios son para gente que está fuera del club, pues te preguntas el por qué, ¿no? Intereses económicos detrás. Aquí un liberal fetente dirá que es lo que hay, que el mercado es el mercado, pero la realidad, hay que quedarse antes con la realidad que con la ideología. La realidad es lo que está relatando Pepe Rubio, que muchos agricultores de la zona de Valencia y de otras zonas de España tiran las naranjas porque no pueden venderlas. Llega el mercado sudafricano que se instala en España y en otros puntos de Europa y revienta al agricultor español, le hace un daño terrible. Pues digo yo que aquí tendrán que hacer algo las autoridades españolas. Yo sé que algunos sienten cierto repelús cuando se pronuncia la palabra proteger o protección económica, pero es significativo que el país más importante del mundo está gobernado en este caso por una persona que su eslogan de campaña Make America Great Again, o sea, haz grande otra vez América, ¿no? Y protege la industria americana. Al final, oye, evidentemente estamos en un libre mercado, pero tú tienes que proteger mínimamente lo tuyo, ¿no? Y yo creo que en España ya hay gente que se está empezando a cansar de que todo para los de fuera y nada para los de dentro, ¿no? También significativo, como en el Parlamento de Cataluña hace 3 meses se aprueba con votos a favor de todos los grupos políticos, incluyendo Ciudadanos y PP, la subvención de 600 euros a los menas. Sí, señor. Y una viuda en este país, y también en la Comunidad Autónoma de Cataluña, cobra 425 euros, ¿no? O sea, ¿a dónde estamos llegando, ¿no? Entonces, bueno, me parece normal que los agricultores estén ya estallando. Luego, perdón, que he estado leyendo antes que cuando has estado comentando el vídeo, que el presidente del Parlamento polaco ha dimitido por un uso del avión para fines privados, ¿no? Entonces, a lo mejor, ya que hay una hace media hora acaba de dimitir, a lo mejor hay una regeneración política, ¿no?, que tanto alardea el señor Sánchez, pues a lo mejor podría seguir su camino. Y si se va a un festival privado como hizo el verano pasado con su mujer, con el Falcon, pues que dimita, ¿no?, ya que tiene la bandera de la regeneración política, ¿no? Los comentantes también lo usó para ir a una boda a La Rioja. En La Rioja, sí. Nuestro presidente. Vamos a ver la reacción del ministro de Agricultura, Luis Planas. También en el ámbito agroalimentario hace falta un gobierno estable y un gobierno que sea capaz de hacer reformas en lo inmediato para España, que sea, por tanto, que tenga capacidad de predictibilidad del inmediato futuro y, en definitiva, que tenga, a través de su acción de gobierno, la posibilidad de llevar y de mejorar la calidad de vida del conjunto de los españoles. Bueno, ya me dirán ustedes si al agricultor que está en Valencia, que otro año más ha tenido que sufrir esas pérdidas, que ha tenido que tirar las naranjas, han quedado en el suelo, que haya un gobierno estable. Si el gobierno estable luego pasa por alto este tipo de problemas, cosas que le afectan, pero de una manera directa en su día a día, en su trabajo,
sus lentejas, como se suele decir habitualmente. Si el gobierno estable, si se constituye el gobierno y finalmente, como decía Iván Vélez, tenemos aquí un papanatismo europeísta, que a su vez lo decía también Miguel de Unamuno, y el hecho de que estemos dentro de ese club que es la Unión Europea y evidentemente perjudique a los agricultores nacionales, si el gobierno español no va a hacer nada, esto es retórica y papel mojado, claro. Yo lo que creo es que realmente todo el tema de la agricultura estamos muy supeditados a la normativa y a las decisiones europeas. Yo creo que lo que hace falta en este país, no solo con este tema, sino con muchos otros, es un poco de sentido de Estado. Los dos grandes partidos, o incluso ahora, bueno, ya no hay un bipartidismo, ¿no? Pero los 4 o 5 grandes partidos de este país quizás se deberían sentar para hacer una posición firme y conjunta en la Unión Europea, ¿no? Porque no nos olvidemos que todos los partidos políticos deberían defender los intereses de España, ¿no? Ya que somos los españoles los que le votamos y los que les pagamos. Entonces quizás lo que deberían es dejar de ir a platos de televisión a ponerse a insultarse, sentarse en una mesa y defender un interés común dentro de la Unión Europea, ¿no? Que yo creo que la gran mayoría de las decisiones en temas de agricultura vienen supeditadas. Creo que nadie habla de repartirse el Ministerio de Agricultura. En las negociaciones de hace 2 semanas entre PSOE y Podemos, creo que el problema no era el Ministerio de Agricultura, ¿no? A nadie le importa desgraciadamente el Ministerio de Agricultura, ¿no? No es un... No. El señor Luis Planas, tú preguntas a cualquier persona de la calle y no tiene ni idea cómo se llama el ministro de Agricultura. No creo que Iglesias en esas conversaciones con Sánchez pelease o matase por efectivamente integrar y liderar el Ministerio de Agricultura. Entrevista que ha concedido esta mañana el señor José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, también es el ministro de Fomento en funciones. En Antena 3 se ha dicho que el momento con Podemos era en julio para llegar a un acuerdo. Aún queda mucho tiempo aún, pero las cosas parece que han cambiado. El PSOE no ha vuelto a ofrecer la oferta rechazada en última instancia por Podemos en esa segunda votación de investidura. Ábalos. Uno tiene que iniciar una aventura, un propósito, una empresa, sabiendo que tiene que culminarla bien. No puede decir, esto vale de ensayo, y luego ya en septiembre arreglamos todo lo que hicimos mal. No, se advirtió de que la investidura, uno no puede estar desgastándose en investiduras fallidas. Y el momento era julio. Se ensayó una fórmula que, como saben, no era del gusto del Partido Socialista en un principio y que fuimos variando de posición, desde el gobierno en solitario, a esta fórmula innovadora del gobierno de cooperación, a un gobierno en la tercera fase con independientes procedentes del universo del ámbito de Podemos, y una cuarta finalmente el de coalición. Vamos a seguir asistiendo, yo creo, a estos dimes y diretes, porque es bastante estéril todo este juego que están llevando a cabo Partido Socialista y Podemos. Es verdad que Iglesias ha mantenido silencio desde esa segunda votación de investidura. Lo que vemos son tweets de Echenique, vemos algunas reacciones de los que están en la segunda fila de Podemos, pero el señor Iglesias parece que aún no ha llegado su momento. Es que queda aún más de un mes para ese 23 de septiembre. Dicho lo cual, están perdiendo ahora el tiempo, están jugando al despiste. Se van a tener que volver a reunir seguro a Sánchez, aunque Sánchez no quiere un gobierno con Podemos, que está como loco por ir de nuevo a elecciones el 10 de noviembre. Es necesario que se haga la foto para dar la imagen al votante de izquierdas, que yo lo he intentado y yo me he reunido con Pablo Iglesias. Bueno, realmente yo sigo opinando que el señor Sánchez nunca ha querido a Podemos dentro de su gobierno, y el problema no era un ministerio, ni 2, ni 3, ni 7. Nunca, iban poniendo trabas para que al final no se llegase nunca a ese acuerdo. Yo personalmente sí que creo que habrá gobierno. Yo no creo que nos vayamos a elecciones, es opinión personal. Y yo sigo apuntando por la tercera vía, que es la abstención de Ciudadanos. La abstención de Ciudadanos, fíjate que todavía apuesto por eso. Luis del Pino, que es un periodista, yo diría, de los mejores que hay en España, un gran analista, precisamente sustenta tu opinión. Es de los que está convencido que después del verano veremos una vez más a la veleta, pues girar y cambiar de posición, recordando que Rivera durante la sesión de investidura fue de los que pronunció un discurso más duro, yo diría incluso que más duro que el de Vox, no en cuanto a contenidos, en cuanto a tono. Es decir, estoy muy lejos de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Fácil. Subía a la tribuna de oradores Rivera y llamaba a Sánchez
Sánchez y su banda, Sánchez y Podemos, Sánchez y los golpistas catalanes. No nos olvidemos de, uno, de la denominación de veleta naranja. Dos, no nos olvidemos que hace ya casi 3 años el señor Rivera llegó a un acuerdo con el señor Sánchez para ir, fueron juntos a una investidura que luego fue fallida. Y no nos olvidemos que es muy defendible para su electorado, ¿no? Te salvo de la extrema izquierda de Podemos y voy a controlar un gobierno moderado. Entonces yo creo que es así, excepto que se esté fraguando, cosa que tampoco dudo, tal y como también quiere la señora Alba de Toledo, un acuerdo o una plataforma para que vayan juntos PP y Ciudadanos. En ese caso sí que creo que forzarían a ir a elecciones ambos, pero creo que no se va a volver a presentar unas elecciones, la derecha no le interesa, no va a querer ir 3 contra 2, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que si no se llegará a un acuerdo. María Jesús Montero, ¿recuerdas, querido Pepe, que esta era la señora que se dirige a una periodista con el término chiqui? Es la ministra de Hacienda en funciones, y si le ha ocurrido que aquellas comunidades que estén gobernadas por el PP, pues aquellos varones, en Madrid entiendo que Díaz Ayuso, en Andalucía Moreno Bonilla, en Murcia López Miras, promuevan la idea, es decir, que tienen que convencer a Pablo Casado, que vayan un día a Génova 13 y llamen a la puerta y le digan: señor Casado, usted tiene que hacer lo que yo diga, que no es otra cosa que abstenerse. Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad, que ahí está el Gobierno de España para auxiliar y para echar una mano, y que espero que esta situación transitoria de que no tengamos gobierno se resuelva cuanto antes, pero son efectos que se producen por el hecho de estar en funciones, y animo a que las comunidades gobernadas por el Partido Popular animen al Partido Popular a la abstención para posibilitar el desbloqueo también de las cuentas de comunidades. No sé si esto que ha dicho la señora Montero, ¿qué cara pones? ¿Lo ha dicho con el permiso del propio Sánchez o ha sido una ocurrencia en mitad de la entrevista? Ha dicho: voy a soltar esto a ver si cuela. Ha sido evidentemente una ocurrencia, ¿no? Yo creo que es evidente, tal y como pasó en Madrid o en Murcia, que la señora Díaz Ayuso o el señor López Miras y ahora el señor Pedro Sánchez, y si necesita los votos del PP, pues tendrá que ir a pedirlos y a negociar con ellos, ¿no? Esto de gratis, porque sí. También es verdad que yo ahí es donde, la verdad, intento ser sincero conmigo mismo. El Partido Popular pidió la abstención del Partido Socialista a cambio de absolutamente nada, ¿no? Oye, y eso no fue hace tanto, fue hace 2 años y medio escasos. Es curioso porque aquí parece que han intercambiado los papeles. Claro. Escuchamos a Casado, cuando Rajoy era el presidente, decir a la izquierda que tiene que respetar a la lista más votada, que entonces era la del Partido Popular, y que debían apoyar el gobierno. De hecho fue así. El gobierno de Rajoy gobernó gracias a la abstención de algunos diputados. 66 diputados del PSOE. No Sánchez, que se marchó. No Sánchez y otros 13, creo que dejó su escaño en el Congreso. Entonces, bueno, claro, yo entiendo que ahora mismo el PSOE diga: pues de vuelta. Es complicado, ¿no? Es complicado. Yo personalmente creo que hay que cambiar urgentemente la ley electoral. Desconfianza es la palabra que mejor explica ahora mismo las relaciones entre Partido Socialista y Podemos. Desde un principio, cuando veíamos al señor Iglesias atender a los medios de comunicación después de la primera entrevista, del primer encuentro que mantenía con Pedro Sánchez en el propio Palacio de la Moncloa, Iglesias acabó esa intervención diciendo: entiendo que el señor Sánchez no me está engañando. Vamos a ver las declaraciones de Echenique, porque Iglesias ahora mismo está encerrado en su mansión, no sabemos nada de él. Está con su hija, ¿no? Espero que la esté cuidando y seguramente que muy bien. Echenique en Twitter a propósito de esa desconfianza entre podemitas y socialistas. Desconfianza en quien le hizo presidente y con quien pactó los presupuestos más sociales de la democracia. La enésima excusa para seguir buscando el acuerdo con Rivera o llevarnos a elecciones. Sánchez debería hacer los deberes, trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas. Le ha contestado a Pablo Echenique la señora Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones. No tenemos esas declaraciones. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones, ha respondido a Echenique diciendo
que lo que hace este señor en las redes sociales, en Twitter, es soltar exabruptos. Es decir, que ahora mismo las relaciones no pasan por el mejor momento. Pero esto es política ficción. Sí, es política ficción y hay acting, ¿no? Pero es evidente que la relación entre el señor Sánchez y el señor Iglesias no es buena. Y esto, claro, estar 4 años hablando todos los días con alguien que no soportas es complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que evidentemente no hay una sintonía personal. Es así. Carmen Calvo respondía de esa manera a Pablo Echenique sobre la desconfianza. Aquí hay dos posiciones. Los que piensan, como Julio Ariza, por cierto, que va a haber gobierno del Frente Popular, porque ya hemos visto lo que ha sucedido en Navarra, donde María Chivite del PSOE no ha tenido ningún reparo, por un lado, en gobernar, integrar en su propio gobierno a Podemos, a Ezquerra, a Geroa Bai, asumiendo la abstención de 5 diputados de Bildu. Pero además de eso, una señora, Itziar Gómez, que está en Geroa Bai, pero que estuvo en Herri Batasuna, va a estar al frente de una consejería en Navarra. Y esta señora, Itziar Gómez, vamos a recordarlo en el siguiente vídeo, enseguida lo vamos a ver. Hace tan solo unas semanas, en los pasados Sanfermines, forcejeaba hasta agredir a un policía municipal porque él impedía que esta señora desplegase la icurriña, la bandera del País Vasco, en el Ayuntamiento de Pamplona. Es decir, que la primera opción es integrar, reeditar el Frente Popular que tenemos en Navarra, y por otro lado, los que creen que eso no va a ser así porque los grandes poderes, el IBEX 35, la Unión Europea, no pueden permitir bajo ninguna circunstancia que esté Podemos dentro. Y si Podemos hacer lo de Vox, es decir, te voto que sí, me voy a la oposición para seguir creciendo desde fuera. No es una mala opción esta. Bueno, no, pero es lo primero que le pidió Sánchez al señor Iglesias, y el señor Iglesias dijo que no. Dijo que si querían sus 3,5 millones, creo que son, o 4 millones de votos, que viniesen aquí a negociar. Bueno, yo personalmente creo que si finalmente gobierna el Frente Popular, será un gobierno que no será muy largo. Es que luego es muy complicado y lo hemos visto, que aprobar unos presupuestos es un infierno, que ahora tenemos a todo esto, aquí nadie habla de que necesitamos a los independentistas. Pero recordemos que a final de septiembre saldrá la sentencia del Supremo, con lo que eso va a caldear el ambiente, ¿no? Yo personalmente creo que si finalmente hay un gobierno del Frente Popular, cosa que no niego, creo que será un gobierno muy corto. Y si alguna cosa, positiva tiene el señor Sánchez, es que es mínimamente europeísta, mínimamente, ¿no? Mínimamente europeísta. Creo que... Mínimamente no, es bastante europeísta, pero... Por eso, pero eso... Bueno, yo sí que creo... ¿Positivo o negativo? Yo personalmente creo que la Unión Europea le ha dicho... No puede asumir, España no puede asumir las políticas que está pidiendo el señor... Pero eso no es que sea europeísta, ¿no? Que eso es que es muy obediente el señor Sánchez. Bueno, pero bueno... Como han sido todos los políticos. Bueno, pero podría no serlo, Vamos a ver las declaraciones de Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalidad de Valencia, mejor dicho, de la Comunidad Valenciana. Ha dicho que no se puede servir a Dios y al diablo. Se lo ha dicho a Sánchez. No se puede servir a Dios y al diablo. Entonces, si tenemos aliados, pues cuidemos a los aliados, porque es obvio que tanto PP como Ciudadanos están diciendo, en fin, están haciendo calificativos, sobre todo el presidente del gobierno en funciones, que no parece, ¿no? Llamadme suspicaz, pero no parece que estén muy dispuestos a tener la más mínima lealtad institucional, ni siquiera como oposición. Luego, cuando tú le estás haciendo guiños a aquel que te está dando palos y le estás dando palos a aquel con el que tendrías que hacerte guiños, pues a lo mejor esto es para hacérselo mirar. Dios sería Pablo Iglesias, Podemos, y el diablo sería Ciudadanos y el PP. Es decir, Sánchez está jugando a doble baraja. Por un lado, quiero tus votos afirmativos, señores de Podemos. Por otro, la abstención de PP y Ciudadanos, algo que estuvo repitiendo durante todo el debate de investidura en el Congreso. Sí, bueno, no... Tiene parte de razón la señora Oltra, quiero decir. Sí, claro que la tiene. No se puede jugar a dos bandas, ¿no? Decías usted, el problema es que
el resultado electoral y la distribución de escaños que hubo el 28 de abril fue compleja para formar gobierno, porque si hubiera podido dar una mayoría, quizás una mayoría absoluta, Podemos-PSOE, pues bueno, creo que hubiera sido más sencillo. Es complicado todo, ¿no? Formar una mayoría absoluta para poder sacar una investidura adelante, o más si es que no es, creo que es complejo, ¿no? Estamos en una situación compleja y bueno, y el señor Sánchez está, pues, aunque lo que tiene en su cabeza este señor yo creo que no lo sabe nadie. ¿Tú serías capaz de jugarte con lo que de verdad tiene en la Sánchez, cabeza? Sí. 10 de noviembre. Elecciones. Sí. Vamos a ver las declaraciones de Álvarez de Toledo. Ha concedido una entrevista en Es Radio. Le han preguntado por muchos asuntos. Uno de ellos, esa equiparación tan lamentable que hacen desde la izquierda entre Bildu y Vox. Esta simetría que se está trazando entre Bildu y Vox, que yo he dicho el otro día, se lo decía a la ABC, me parece una simetría completamente infame, ¿no? El único partido que no está dentro del sistema moral español, con toda claridad, es Bildu, es decir, es un partido que no es homologable a cualquier otro partido que haya en Europa, es un partido que considera que el asesinato fue una forma útil de hacer política, y comparar a eso con Vox me parece, insisto, una infamia. El otro día veíamos la entrevista que concedía Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, en la que decía, confesaba sentirse más cerca de Ciudadanos que de Vox, que ella ha votado a Ciudadanos, lo ha dicho, lo ha reconocido, pero que no nunca tiene, votaría a Vox. que nunca militaría en Vox, que no tiene ninguna diferencia con gente como Juan Carlos Girauta de Ciudadanos o la propia Inés Arrimadas. ¿Qué te parece como portavoz del Congreso? Bueno, entiendo el movimiento de Casado porque es una persona dura de palabra, ¿no? Y yo creo que es muy buena oradora. Personalmente creo que es una estrategia para intentar tapar a Vox, a la portavocía de Vox en el Congreso. Lo que dice, evidentemente, pues mira, tienes razón, comparar a Bildu con Vox como comparar a Dios con un gitano, ¿no? Exactamente lo mismo. Pero claro, a lo mejor debería, en vez de decirlo en una entrevista radiofónica, debería reunirse con algunas personas de su propio partido, como el señor Feijóo, y contarle esto, ¿no? Pepe Rubio Morales Arce, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos marchamos, volvemos mañana a las 8 de la tarde. Lo hará Miguel Gutiérrez, por cierto. Uno ya se marcha al fin de vacaciones. En eltorotv.com tienen la mejor información y el mejor análisis actualizado todos los días. Pueden consultar esta página para informarse. Hasta mañana.